Querían la foto familiar perfecta, dije, mi voz apenas firme. Y, aparentemente, una silla de ruedas no encajaba con su estética. Soy Diego, y nunca pensé que me excluirían de la tarjeta navideña de mi propia familia. Pero, de nuevo, nunca pensé que le explicaría a mi abuelo por qué su hijo mi padre había pasado los últimos 6 años borrándome sistemáticamente de la imagen perfecta de nuestra familia. A mis 19 años, he aprendido que la perfección tiene un precio. Para mis padres, Miguel, 45, y Silvia, 42, ese precio fue su humanidad. Para mí, fue mi infancia, mi dignidad y casi mi autoestima. Antes del accidente, yo era su hijo de oro. El estrella del fútbol con puros dieces, el hijo que no podía equivocarse. Vivíamos en un vecindario exclusivo donde la apariencia lo era todo, y mi madre orquestaba nuestras vidas como una meticulosa directora de teatro. Cada foto familiar requería horas de preparación, ropa coordinada por colores, poses perfectas y sonrisas ensayadas. Incluso nuestras fiestas eran producciones, con mi madre dedicando incontables horas para asegurarse de que cada detalle encajara en su visión de la perfección. Recuerdo el día en que todo cambió con una claridad dolorosa. Tenía 13 años, recién había ganado el MVP en mi torneo de fútbol. Papá estaba extasiado, hablando animadamente sobre mi desempeño, con sus ojos más en mí a través del retrovisor que en el camino. El camión apareció de la nada, pasándose un semáforo en rojo y chocando contra mi lado del coche. El mundo explotó en una cacofonía de metal chirriante y vidrio rompiéndose. Desperté 2 semanas después en una realidad para la que no estaba preparado. Las palabras de los doctores todavía resuenan en mi cabeza, nunca volverás a caminar. Al principio, mis padres parecían devastados pero solidarios. Renovaron partes de la casa, contrataron a los mejores fisioterapeutas e hicieron todo lo que se supone que hacen los buenos padres. Pero, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que solo seguían los pasos, marcando casillas en una lista imaginaria de comportamiento parental adecuado. El cambio en su trato no fue inmediato, fue una erosión lenta, como el agua desgastando una piedra. Comenzó con mi hermana, Clara, quien tenía 10 años cuando ocurrió mi accidente. Antes, era mi sombra, siguiéndome a todas partes, desesperada por aprender jugadas de fútbol y compartir mis victorias. Después del accidente, nuestros padres comenzaron a empujarla hacia la gimnasia, moldeándola en su nueva visión de la perfección. La transformación en la dinámica familiar fue sutil al principio. Las invitaciones a eventos familiares llegaban a última hora, siempre con una excusa preparada sobre la accesibilidad de la silla de ruedas. Oh, cariño, no nos dimos cuenta de que el lugar no estaba equipado para tu silla, decía mi madre, su voz impregnada de falsa preocupación. De todos modos, sería demasiado cansado para ti. Clara, ahora de 16 años, aprendió de su ejemplo. La hermana que una vez adoraba el suelo por donde rodaba comenzó a tratarme como un inconveniente. Empezó con cosas pequeñas, pasar tiempo con sus amigas en áreas de la casa que eran más difíciles para mí de acceder, hacer comentarios sarcásticos sobre lo más fácil que era todo cuando no tenían que preocuparse por rampas para sillas de ruedas. Luego llegó el apodo, Ruedas. Lo decía con una sonrisa burlona, sus amigas riendo a escondidas. Un incidente destaca con especial claridad. Estaba viendo televisión en el sofá cuando Clara y sus amigas pensaron que sería hilarante mover mi silla de ruedas fuera de mi alcance. Pasé 2 horas allí, atrapado, hasta que la ama de llaves me encontró. Cuando se lo conté a mis padres, lo desestimaron como bromas de adolescentes. No seas tan sensible, dijeron. Solo estás siendo una adolescente. La verdadera ruptura ocurrió el mes pasado. Nuestra sesión anual de fotos familiares, una tradición tan antigua como mis recuerdos, estaba programada en un nuevo estudio en el centro. Esa mañana, mi madre vino a mi habitación con lo que probablemente pensó era una expresión de disculpa. Cariño, comenzó, retorciendo las manos de esa manera que hace cuando está a punto de dar malas noticias envueltas en buenas intenciones, hemos estado pensando. El estudio tiene algunos muebles vintage realmente elegantes que quieren usar para la sesión, y tu silla de ruedas, bueno, podría no encajar con la estética que buscan. Tal vez podríamos hacer una sesión separada contigo en otro momento. Fuera de mi puerta, escuché a Clara reírse. Finalmente,
las fotos se verán normales este año. Esa noche, mi abuelo vino de visita. Es diferente a mis padres, más interesado en el carácter que en las apariencias. Cuando llegó, mi familia estaba reunida en la sala, admirando sus nuevas fotos. Clara estaba elegantemente posada en un diván antiguo, nuestros padres de pie orgullosos detrás de ella. El retrato familiar perfecto, menos un hijo en silla de ruedas. Mi abuelo inmediatamente notó mi ausencia. Cuando mi madre intentó suavizarlo con otra mentira perfectamente elaborada sobre que no me sentía bien ese día, algo en mí se rompió. Años de dolor y enojo reprimidos estallaron como una presa rompiéndose. Le conté todo. Cada invitación olvidada. Cada lugar inaccesible. Cada vez que afirmaban que el mantenimiento de mi silla de ruedas era demasiado caro, mientras gastaban miles en las competencias de gimnasia de Clara. Le mostré los mensajes de texto de Clara burlándose de mí, los videos que sus amigas habían publicado ridiculizándome, los correos electrónicos de mis padres con excusas para los eventos a los que no me permitían asistir. Clara entró durante mi revelación y, malinterpretando completamente la situación, hizo una broma sobre cómo al menos las tarjetas navideñas de este año no necesitarían Photoshop para lucir perfectas. La expresión en el rostro de mi abuelo fue algo que nunca olvidaré. Nunca había visto tanta furia contenida en sus rasgos usualmente compuestos. Él se fue sin decir mucho, pero 2 días después, su abogado apareció en nuestra casa. Mis padres fueron convocados a su oficina al día siguiente. Cuando regresaron, tenían una expresión de incredulidad y conmoción. Mi abuelo había cambiado su testamento, en lugar de que mis padres heredaran su cadena de hoteles y propiedades, todo ahora sería mío cuando cumpliera 25 años. Además, había establecido un fideicomiso inmediato para cubrir mis necesidades médicas y educación, al que mis padres no tendrían acceso. De repente, comenzaron a incluirme en todo. Mi madre hablaba de rehacer las fotos familiares conmigo presente. Mi padre investigaba lugares accesibles para eventos futuros. Pero todo se sentía vacío, como actores interpretando papeles que no habían memorizado bien. Clara estaba furiosa, ya que siempre había asumido que heredaría una parte significativa de la fortuna de mi abuelo. Su trato hacia mí, cuando nuestros padres no estaban presentes, se volvió aún más cruel. Vivir en casa se volvió cada vez más difícil. Sí, aún vivía con mis padres, no por elección, sino porque tenía pocas opciones. Mi abuelo me ofreció ayudarme a mudarme, pero quería terminar la preparatoria primero. La nueva atención de mis padres se sentía sofocante, sus intentos de inclusión forzados y artificiales. Cada gesto parecía calculado para recuperar su herencia en lugar de enmendar años de exclusión. El peso de lo que había hecho esencialmente causar que mis padres perdieran su herencia pesaba sobre mis hombros. Mi abuelo insistió en que no debía sentirme culpable, que ellos se lo habían buscado por años de comportamiento cruel. Pero ver cómo la fachada perfecta de mi familia se desmoronaba me producía emociones encontradas. Aunque nunca me habían tratado bien, nunca quise destruir a mi familia. Sin embargo, ahí estábamos, nuestra imagen cuidadosamente construida de perfección hecha pedazos, revelando la fea verdad que había debajo. La pregunta que me mantenía despierto por las noches no era si había hecho lo correcto, sabía que sí, sino por qué me había tomado tanto tiempo hablar. Las semanas posteriores a la decisión de mi abuelo trajeron cambios que nunca habría anticipado. Mis padres, en su desesperado intento por demostrar que habían cambiado, solo revelaron cuán profundamente arraigados estaban sus problemas. Sus esfuerzos por incluirme se sentían como ver a actores en una obra para la que no habían ensayado adecuadamente, cada movimiento exagerado, cada línea pronunciada con una sinceridad forzada. La cena familiar que organizaron ilustró perfectamente su comprensión superficial de la inclusión. Mi madre pasó todo un día cocinando mis platillos favoritos de la infancia, mientras mi padre me revisaba cada hora, algo que nunca antes había hecho. La nueva mesa de comedor de caoba que habían comprado, una pieza elaborada elegida por su atractivo estético, resultó ser imposible para que mi silla de ruedas se acomodara. Cuando señalé esto, mi madre rompió en llanto, lamentándose de que nada de lo que hacía era suficiente. Clara, predeciblemente, se burló detrás de su servilleta. Fue mi tía Luna, la hermana de mi madre, quien llegó como un soplo de aire fresco en nuestra sofocante dinámica familiar.
A diferencia del resto de mi familia, siempre había sido genuinamente cariñosa, más preocupada por la sustancia que por el estilo. Cuando me vio batallando con la mesa, inmediatamente me ayudó a ajustarme y movió todo dentro de mi alcance, mientras le lanzaba a mis padres una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Pero fue lo que mi tía Luna descubrió después lo que realmente sacudió los cimientos de nuestra familia. Como asistente legal, su ojo agudo para los detalles la llevó a revisar la documentación de mi accidente. Lo que encontró hizo que su rostro palideciera. Mis padres habían recibido un acuerdo sustancial tras mi accidente, dinero específicamente destinado para mi cuidado y futura independencia. Estamos hablando de una suma de 6 cifras altas, fondos que deberían haber asegurado que tuviera el mejor cuidado y apoyo posibles. En su lugar, mis padres habían gastado la mayor parte en lo que llamaron gastos familiares. Esto incluía renovaciones puramente cosméticas en la casa que no mejoraron en absoluto mi movilidad, los costosos campamentos de verano y entrenamientos de gimnasia de Clara, e incluso una casa de vacaciones en Florida a la que ni siquiera podía acceder en mi silla de ruedas. Solo habían reservado una pequeña parte para mis necesidades médicas reales, mucho menos de lo que se había destinado. Cuando mi tía Luna los confrontó, la escena que se desarrolló fue como ver cómo se derrumba una casa de naipes cuidadosamente construida. Las lágrimas de mi madre, usualmente tan cuidadosamente calculadas para lograr el máximo efecto, se volvieron histéricas. Mi padre, el empresario compuesto, se puso rojo de ira y a la defensiva, justificando que mejorar nuestro estilo de vida beneficiaría a todos, incluyéndome a mí. Clara, que había estado escuchando a escondidas, irrumpió en la habitación furiosa. «Yo me gané esos campamentos de verano», gritó, su rostro retorcido de enojo. «No es mi culpa que el dinero proviniera de su acuerdo». Luego se fue furiosa a su cuarto, cerrando la puerta con tal fuerza que hizo temblar las fotos familiares en la pared, fotos en las que, por supuesto, yo no aparecía. El drama no se quedó contenido en nuestra casa por mucho tiempo. Clara acudió a las redes sociales, publicando mensajes apenas velados sobre cómo algunas personas usan sus discapacidades para manipular a otros y destruir familias. Nunca me etiquetó directamente, pero sus amigos sabían exactamente de quién hablaba. Los mensajes empezaron a llegar, acusaciones de egoísmo, afirmaciones de que estaba destrozando a mi familia por atención. Cuando mi abuelo descubrió la verdad sobre el dinero del acuerdo a través de una publicación compartida por uno de los amigos de Clara, su anterior enojo pareció leve en comparación. Ahora hablaba de tomar acciones legales contra mis padres por mal uso de los fondos. Su respuesta fue predecible: más manipulación, más intentos de dar lástima. Mi madre me acorraló en mi habitación, con lágrimas estratégicamente colocadas, advirtiéndome que si enfrentaban problemas legales, arruinaría las posibilidades de Clara de entrar a una buena universidad. «Serás responsable de arruinar el futuro de tu hermana», dijo, como si ellos no hubieran pasado años arruinando el mío. Mi padre tomó un enfoque diferente, optando por el silencio decepcionado, como si yo fuera el que había malversado el dinero destinado para mi cuidado. El peso de sus expectativas y culpas se sentía sofocante, pero por primera vez pude verlo por lo que era: manipulación, pura y simple. Mi tía Luna se convirtió en mi faro en esta tormenta. Después de descubrir la verdad sobre el dinero del acuerdo, me ofreció un lugar para vivir una vez que terminara la escuela. Su casa, ya accesible por silla de ruedas debido a la discapacidad de su difunto esposo, estaba cerca de la universidad a la que quería asistir. Fue como ver un camino claro a través de la niebla del drama familiar. Mantengo este plan en secreto, centrándome en mis estudios mientras el caos gira a mi alrededor. Las palabras de mi abuelo se convirtieron en mi mantra: no necesitaba proteger a las personas que nunca me protegieron. Sin embargo, ver cómo mi familia se desmorona era doloroso, incluso si merecían las consecuencias de sus acciones. La verdad es que estaba cansado. Cansado de ser el secreto incómodo de la familia, cansado de ser culpado por exponer la verdad, cansado de pretender que sus intentos superficiales de inclusión podían compensar años de exclusión. Pero, sobre todo, estaba cansado de sentirme culpable por defenderme. Han pasado 6 meses desde que todo explotó, y finalmente estoy en un lugar donde puedo hablar sobre los cambios sin que la ira o la culpa nublen mi perspectiva. Vivir con mi tía Luna ha sido transformador, no solo porque su casa es físicamente accesible, sino porque es el primer lugar donde no me siento como un inconveniente.
El centro de rehabilitación que me ayudó a encontrar me ha presentado tratamientos y terapias que mis padres nunca se molestaron en explorar. Mi fuerza en la parte superior del cuerpo ha mejorado significativamente, y estoy aprendiendo a ser más independiente cada día. El grupo de apoyo con otros jóvenes en silla de ruedas me ha ayudado a entender que lo que experimenté no solo estaba mal, era abuso, así de simple. El mundo perfecto de mis padres se ha desmoronado por completo. Las consecuencias legales por malgastar el dinero del acuerdo los obligaron a vender la casa principal y mudarse a un pequeño departamento. Mi padre perdió su posición en la firma donde trabajaba cuando el escándalo se hizo público. Aparentemente, sus colegas no apreciaban tener a un socio que malversara el dinero del acuerdo médico de su hijo discapacitado. Mi madre, para su horror, tuvo que aceptar un trabajo como agente de bienes raíces, una posición que considera por debajo de su estatus social. Los trámites de divorcio entre ellos se han convertido en una batalla de culpas. Mi madre afirma que mi padre la obligó a aceptar malgastar el dinero del acuerdo, mientras que él insiste en que su obsesión por mantener la imagen social fue la causa de todas sus malas decisiones. Los documentos del tribunal cuentan una historia diferente, ambos fueron igualmente cómplices de todo. La transición de Clara a una escuela pública fue difícil al principio. Sus antiguas amigas de la escuela privada difundieron rumores sobre por qué tuvo que irse, pero sorprendentemente, está empezando a encontrar su propio camino. Sin la constante presión de nuestros padres para ser perfecta, realmente está disfrutando la gimnasia por primera vez. Su terapeuta, pagado por mi abuelo, la está ayudando a comprender lo tóxica que era la dinámica familiar. Nuestra relación está sanando poco a poco. Durante sus visitas quincenales a la casa de mi tía Luna, estamos aprendiendo a ser hermanos de nuevo. La semana pasada, se disculpó por algo específico, haber escondido el cojín de mi silla de ruedas antes de un evento familiar hace 3 años para que no pudiera asistir cómodamente. Su terapeuta la está ayudando a entender lo cruel que fueron sus acciones pasadas. Es extraño pero agradable tener de vuelta a mi hermana menor, aunque nunca podremos borrar por completo lo que pasó. Mi abuelo se ha convertido en una presencia constante en mi vida, retirándose antes de lo planeado para enseñarme sobre el negocio que eventualmente heredaré. Todos los fines de semana discutimos sobre administración hotelera, estrategias de inversión y operaciones comerciales. Lamenta no haber visto las señales de mi maltrato antes, pero no lo culpo, mis padres eran expertos manipuladores. Aún recibo mensajes de ellos. Mi madre envía textos emocionales sobre cuánto extraña a su niño, y como nunca tuvo la intención de lastimarme. Los correos de mi padre están llenos de excusas e intentos de justificar sus acciones. Los he bloqueado a ambos. Mi tía Luna me ayudó a entender que su remordimiento solo llegó cuando enfrentaron consecuencias, no cuando realmente me estaban lastimando. Mientras me preparo para empezar la universidad el próximo semestre, estoy emocionado por mi futuro por primera vez en años. Mis nuevos doctores dicen que podría ser candidato para tratamientos experimentales que podrían mejorar mi movilidad. Incluso si no funcionan, estoy bien con quien soy ahora. La silla de ruedas es parte de mí, no algo que deba esconderse o causar vergüenza. A veces pienso en esas fotos familiares que tomaron sin mí. Estaban tan obsesionados con aparentar perfección que no podían ver cómo sus acciones estaban destruyendo a la familia. Ahora tienen lo que deseaban, ya no necesitan editarme fuera de sus vidas. Estoy construyendo mi propia vida, rodeado de personas que me ven como una persona, no como un problema que debe ocultarse. La ironía no se me escapa, ahora que dejé de intentar ser parte de su foto perfecta, finalmente soy feliz. ¿Qué harías si tu familia intentara borrarte de sus vidas? ¿Te habrías enfrentado a ellos como yo lo hice? Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre mantener una imagen perfecta y defender lo que es correcto? Dale like y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre encontrar fortaleza en lugares inesperados. Recuerda, a veces las fotos más hermosas son las que muestran nuestras imperfecciones.